Hermanos queridos, sé que hemos leído la palabra de nuestro buen y gran Señor, y no obstante yo les pido por favor que me acompañen en la lectura de dos versículos, hermanos, y estos son el versículo número 9 y 10, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, yo los leo para ustedes. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Damos gracias a nuestro buen Señor por la lectura de su bendita y gloriosa palabra. Hermanos, sencillamente para quienes toman notas, me quiero presentar delante de todos, también queriendo ser de alguna utilidad para todos y los que toman notas. El título de este sermón es El llamado a hacer el bien. Evidentemente no es un llamado que yo formulo, es un llamado que el Dios en el que usted cree, el Dios a quien usted adora, el Dios a quien usted sirve, le hace a usted como siervo, como hijo. Dios lo llama a hacer el bien. Es el llamado que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Un Dios bueno no puede hacer otra cosa sino llamar a hacer lo mismo a sus hijos. Eso lo sabemos. Lo que nosotros nos debemos preguntar es ¿cuánto en realidad hacemos el bien? Y vamos a hablar de una serie de cuestiones, de nuevo, esperando serles útiles, queridos hermanos en el Señor. A manera de introducción, creo que es pertinente dejar en claro ciertos aspectos que muy probablemente ustedes ya conocen, porque soy conocedor de que esta carta ya la han estudiado con anterioridad. Y no obstante, hermanos, he aquí de nuevo, quizás, este pasaje para recordarles a ustedes que son llamados a hacer el bien. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando venimos a un texto es hacernos preguntas básicas. Yo les estoy quizás hablando en otras palabras lo que el pastor ya les ha enseñado a ustedes. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? ¿A quién le está hablando? ¿En qué contexto se está hablando? ¿Dónde hay una comisión para mí? ¿Dónde hay un deber que debo cumplir? Nosotros debemos venir a la palabra del Señor haciéndonos estas preguntas y orando para que el Señor arroje luz. Bueno, ustedes lo conocen. El contexto es muy básico, no requiere mayor explicación. Es un contexto en el que el apóstol Pablo, le está o envió una carta a las iglesias de la provincia de Galacia. Todos lo conocemos. Pero el punto, hermanos, y ese es el primer punto, algo sencillo, es el apóstol Pablo le está hablando a su iglesia, le está hablando a la iglesia. Esta palabra es dirigida a cristianos. Ojo con esto, porque esto lo sabemos, pero es bueno repasarlo. ¿Quiénes son los cristianos? Usted me podría decir, son los seguidores de Cristo. Somos los que abrazamos al Señor Jesucristo en medio de la verdadera fe que Dios nos ha dado, de un genuino arrepentimiento. Somos los que imitamos a Cristo. Sí, esas son respuestas correctas, mis amados. Pero aquí hay algo que debemos acordarnos, que pese a cualquier desacierto, a cualquier falencia de parte nuestra, nosotros los creyentes, ustedes queridos hermanos, son personas nacidas de nuevo, son individuos con una nueva perspectiva. Ustedes, el Señor cuando los salvó también obró en sus corazones e inclinó sus corazones de tal manera que ustedes tuvieran nuevas perspectivas, nuevos deseos, nuevas inclinaciones. Y una de esas es que antes ustedes eran o éramos antes de Cristo amantes del mal, inclinados al mal, deseosos de hacer el mal. Bueno, cuando el Señor nos salva, nosotros tenemos una nueva perspectiva, al respecto de la vida, de lo que queremos hacer. El cristiano se conoce no tanto por lo que dice, sino por lo que hace, por sus obras, todas estas cuestiones. Pero una de las cosas, hermanos, es que cuando el Señor nos regenera, el Señor no solamente
cambia nuestro corazón, cambia nuestros afectos, cambia nuestro sistema volitivo, es decir, nuestra voluntad. El Señor hace una obra global, total en nosotros, una obra que se va perfeccionando hasta el día de Cristo, una obra a la que le damos el nombre teológicamente como una santificación progresiva. Entonces, mis amados hermanos, conocemos todo esto. Pero el punto hacia el que yo me dirijo es que nosotros los creyentes, ustedes, hijos e hijas de Dios, son personas que no solamente desean hacer el bien. Hay una diferencia entre quienes desean hacer el bien y quienes pueden hacer el bien. Hay unas personas que desean hacer lo bueno, pero no lo pueden hacer. Nosotros los creyentes no solamente tenemos el deseo de hacer el bien, ojo con esto, sino la potestad de hacerlo. Nunca se le olvide eso. El creyente quiere, anhela hacer lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, pero también tiene la potestad para hacerlo. De ahí que tenga mucho sentido lo que nos dice el Espíritu Santo en la carta de Santiago, Santiago 4:17, que nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es tomado como pecado. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado, temer un poco más al Señor, porque nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no solamente eso, sino que podemos hacer lo bueno. He ahí la gran diferencia. Quizás algunas personas quieren hacer cosas buenas, pero no lo pueden hacer. Su naturaleza no regenerada solo les permite hacer aquello que su naturaleza puede hacer. Entonces, hermanos, Pablo le está hablando a hermanos en Cristo, a hermanos que pueden, quieren y son llamados a hacer el bien. A personas como usted, querido hermano, a cristianos como usted, redimidos que ahora tienen tanto el deseo como la potestad de hacer el bien. Eso quedó claro. Amén, hermanos. El segundo punto que quiero tocar, a manera de preludio, digámoslo así, es que debemos definir qué es hacer el bien. Y hombre, yo sé que muchos de ustedes lo tienen en claro. Debemos aclarar eso porque vivimos en tiempos donde incluso algunos creyentes no saben definir qué es hacer el bien. Y le voy a decir en primer lugar qué no es hacer el bien. Se lo voy a definir en términos negativos. Hacer el bien no es hacer lo que a usted le gusta. Lo que a usted le gusta, incluso como creyente, no necesariamente es lo bueno. Se lo voy a definir en otra manera o de otro modo. Hacer el bien no es hacer lo que a usted le parece que es bueno. Cuando nosotros y vivimos en un mundo donde todas las personas redefinen términos, vivimos en un mundo donde todas las personas le llaman a algo que realmente no es bueno, le llaman lo bueno. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado. Vivimos en un mundo donde las personas redefinen aquello de buenas obras para buscar los aplausos del mundo. Así que es necesario que nosotros tengamos muy, pero muy en claro a qué nos llama el apóstol Pablo. En el siguiente versículo tenemos al profeta Isaías hablando en nombre de Dios a aquellos religiosos que creían que estaban haciendo el bien, pero que a los ojos de Dios no lo estaban haciendo. Si ustedes desean apelar al versículo 17 del capítulo 1 de Isaías, lo van a ver. Dice: aprended a hacer el bien. Hermanos, la expresión aprended a hacer el bien es evidente. Ellos no sabían hacer el bien, creían que lo sabían hacer, estaban convencidos de que lo estaban haciendo, pero el Señor les dice por medio del profeta: oigan, todas esas cosas que ustedes me traen, todas esas celebraciones de luna nueva, todos esos machos cabríos, todas esas ofrendas, ¿acaso es lo bueno? Aprendan a hacer el bien.
Y luego el Señor les enseña a hacer el bien. Así que aquí vemos lo hermoso. El Señor no solamente nos muestra el pecado para dejarnos allí, sino que el Señor también nos trae el arrepentimiento. El Señor nos enseña a hacer lo bueno. Hermanos, ¿qué es lo bueno? Dice el profeta, miren lo que dice a continuación, buscad el juicio. Así que para nosotros, esto de buscar el juicio es muy importante, porque buscar el juicio es procurar hacer lo que es justo y correcto delante de Dios. Buscar el juicio es hacer lo que Dios define como justo y como correcto en su palabra. No el paradigma que nosotros hemos abrazado de creer que lo bueno es lo que me gusta o lo bueno es lo que yo creo que es bueno. Cuando hablamos de bueno tenemos que hablar de absolutos y el absoluto está en la palabra del Señor. Es allí en la palabra donde Dios nos instruye al respecto de qué es lo bueno. Hermanos, grábese esto. Dios siempre define el hacer el bien en términos de la obediencia a su bendita palabra. Así que debemos apelar a las Sagradas Escrituras, pues son estas las que nos definen qué es hacer el bien, y el bien no puede ser definido ni por las tradiciones, ni por las opiniones, ni por lo que hemos aprendido en el contexto de la familia, ni por la cultura. Así que, hermanos, recapitulemos. He aquí el apóstol Pablo hablándole a personas creyentes, hablándole a personas que no solamente tienen el deseo, sino la potestad de hacer el bien. Y he aquí el Señor también recordándonos qué es hacer el bien. Hacer el bien en términos de la Escritura es hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios ha revelado en su bendita palabra. Pero movámonos, hermanos, lentamente hacia un tercer aspecto que apreciamos en nuestro texto. Miremos el versículo número 10. Dice el versículo número 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Vamos a enfocarnos en esa expresión, según tengamos oportunidad. Hay quienes piensan, hermanos, que el llamado que Dios hace a los hermanos para que hagan el bien en la iglesia. Aquí voy a hacer un sucinto paréntesis porque si recordamos el contexto, que es un contexto netamente eclesial, entonces debemos tener claro que el Señor, ya creo que a estas alturas debemos tener claro que el Señor nos llama a hacer el bien, obviamente, en todas partes, pero debemos sujetarnos a que estamos en el contexto de la iglesia. Y hay quienes piensan que el llamado que Dios hace a los hermanos para que hagan bien en la iglesia y a la iglesia es si es que ellos tienen oportunidad para hacerlo y si no, porque, bueno, no se preocupen porque Dios entiende. Dios entiende. Si usted no tiene la oportunidad, tranquilo. Dios entiende. La hermana no tiene la oportunidad para hacerle el bien a una hermana necesitada. No se preocupe, hermanita. Dios entiende. No, hermanos. No es así. Nosotros no podemos buscarle un segundo significado a la Escritura. Es cierto, hermanos, que en ocasiones existen providencias muy particulares y nosotros no podemos hacer el bien en la medida en la que queremos hacer el bien. Pero no podemos entender que es Dios que nos está estorbando para que nosotros no hagamos el bien. El llamado de Dios es siempre hacer el bien a nuestros hermanos en la iglesia, hacerles bien en palabra y por supuesto en obra, entendiendo que pueden existir providencias que físicamente nos lo impidan. Pero bueno, voy a retomar otro punto. Aquí es necesario entender, hermanos, lo que acabé de mencionar, que Dios no estorba al creyente para que el creyente, obedeciendo su palabra, ame a su hermano, respete a su pastor, cuide la iglesia y sirva en la extensión del reino. Hermanos, puede, como se los acabé de mencionar, que existan ciertas providencias que nos impidan físicamente hacer el bien en el nivel que lo queremos hacer. Quizás usted está enfermo y queriendo hacer el bien, no puede, está enfermo. Quizás está lejos de la ciudad y queriendo hacer el bien, congregarse, no puede. Quizás usted está pasando por una situación
muy particular en lo que respecta a sus finanzas y queriendo hacer el bien, ofrendar con una mayordomía más responsable, no lo puede hacer. Eso lo entendemos. Pero entienda usted que cuando no podemos hacer el bien a los hermanos de la iglesia y en el contexto de la iglesia, esas son las excepciones y no la regla. No podemos convertir las excepciones, los casos en los que no podemos hacer el bien en la medida que lo queremos hacer, como la norma de vida. Las providencias del Señor, que quizás, hermanos, una vez más, no nos estorban, sino que por sus providencias y su decreto eterno las permite, son excepciones. Así que, mis amados hermanos, con lo anterior en mente, insisto el llamado que Dios le hace a usted en este texto. Y en este texto, hermanos queridos, Dios no le dice a usted que espere pasivamente a ver si es que hay alguna oportunidad para usted hacerle bien al hermano. Usted no puede entender este texto de esa manera. Como si Dios le dijese, bueno, ¿tiene una oportunidad? No es muy clara. Tranquilo, espere que yo se la envío. No, mis amados hermanos. El mensaje del Señor en este texto es más bien procure en todo momento, no espere procure en todo momento hacer bien en la iglesia. Esfuércese, hermana, en todo momento por hacerle bien a sus hermanos. Hermanos líderes, esfuércense siempre por dar ejemplo, por ayudar a sus hermanos. Las hermanas que hacen, las hermanas que no hacen, háganlo todo para la gloria del Señor. Al templo venimos a adorar al Señor, venimos a servir al Señor, venimos a unar esfuerzos para que la causa de Cristo avance. No venimos a hacer otra cosa, no venimos a dividir, no venimos a chismear, no venimos absolutamente nada. Al templo venimos a adorar a Dios, hermanos queridos. Luego, hermanos queridos, una oportunidad o dos que tenemos a la semana, siempre procuremos hacer el bien. Y no solo eso, no solamente cuando nos congregamos en el nombre de Cristo. Procuremos hacer el bien desde nuestras casas. Procuremos hacerle bien al hermano, estando pendientes de él quizás. Procuremos hacerle bien a la hermana. Entre hermanas se pueden llamar, se pueden ayudar, se pueden animar. Hermanos queridos, el bien lo tenemos frente a nosotros. Que usted escoja no hacerlo, Santiago 4:17, ahí tiene la respuesta. Pero hermanos, no siempre el camino para hacer el bien puede que sea fácil. Pero hermanos, ¿qué es fácil en la vida? Somos llamados como creyentes a hacernos paso y procurar el bien del hermano. Porque si procuramos el bien para el hermano, procuramos el bien para la iglesia. Y si usted procura el bien para la iglesia, honra a Dios, glorifica a Cristo. Y eso es lo que debemos siempre buscar, hermanos. Note pues que Dios no le está pidiendo un favor a usted. Oiga, procure el bien del hermano y bueno. No, hermanos, hay implicaciones cada vez que hacemos el bien al hermano. Hay implicaciones grandes que glorifican al Señor cuando buscamos, procuramos en todo momento hacer el bien. ¿Cómo le puedo hacer el bien a esta hermana? Claro, hable con su pastor. Hay conductos regulares, hay cuestiones que si no las tenemos claros es mejor consultarlas, por supuesto. Pero piense en esto. ¿Cómo puedo hacer el bien hoy en mi iglesia? ¿Cómo puedo hacer el bien hoy al hermano que lo veo cabizbajo? ¿Cómo puedo ser de bendición yo para la hermana que la veo llorando? ¿Qué puedo hacer por el niño que está por ahí haciendo algo? Quizás yo rayando una pared o algo. ¡Qué bueno puedo hacer, hermanos! Hermanos queridos, si nosotros venimos a adorar al Señor, a ofrendar nuestros corazones delante del Señor, yo no creo que Dios, que es el que nos llama a hacer el bien, no nos vaya a mostrar cuánto bien podemos hacer en la congregación, hermanos. Hermanos, en vez de resignarnos a no hacer el bien porque hay cierto obstáculo en el camino, yo le animo para que se esfuerce un poco más. ¿Y por qué lo digo? Porque en ocasiones los obstáculos no son impedimentos para hacer el bien a la iglesia, hermanos. ¿Usted entendía eso? Hay personas que frente a un obstáculo dicen, ay, no es voluntad de Dios que haga esto. Hermanos, puede que ese sea el caso. Pero en este contexto, un obstáculo para hacer el bien
No es que usted lo pueda interpretar como no es voluntad de Dios que yo no haga el bien. Ojo, los obstáculos que quizás se nos presenten para hacer bien a la iglesia son pruebas que Dios le puede poner para ver si usted ama a la iglesia, hermano. Hemos comenzado diciendo que el Señor en este pasaje le habla a personas que saben, que desean, que pueden hacer el bien. Hemos definido por la Escritura, al menos de manera muy sucinta, qué es hacer el bien. Voy a abrir un paréntesis aquí solo para recordarles, hay otro tipo de criterio que usted lo puede derivar de la Escritura en lo concerniente a qué es hacer el bien. Bueno, hay un tipo de criterio que son 3 puntos. El primero de esos puntos es que si usted quiere hacer el bien, usted tiene que hacer lo que está haciendo de acuerdo con la fe, porque lo que no proviene de la fe es pecado. Luego, para que algo sea bueno, tiene que surgir de la fe en Cristo. Segundo, usted puede entender si algo es bueno o no cuando usted busca por amor a su hermano el bienestar de su hermano. Claro, conforme a la palabra. No, es que a mi hermano eso es un ejemplo hiperbólico. Hiperbólico es exagerado para que usted vea el punto. No, es que a mi hermano le gustan los cigarrillos y yo le voy a hacer el bien a mi hermano dándole los cigarrillos que le gustan. No, eso no va conforme a la palabra de Dios, luego eso no es hacer el bien. Pero el segundo criterio es ese. Hacemos el bien cuando por amor al hermano buscamos el bienestar del hermano. Y tercero, decimos que algo es bueno cuando se procura la gloria de Cristo a través de la obediencia a la palabra. También esa es otra definición. Aquí cierro mi paréntesis de este punto. También hemos respondido a la pregunta, ¿cuándo debemos hacer el bien? Bueno, esa todavía no la hemos respondido, hermanos. Vamos a responderla, de hecho. Versículo número 10. Así que, según tengamos la oportunidad, ya dijimos, no es sea una persona pasiva, sino procure de manera activa hacer el bien. Y cuando se encuentre frente a un desafío, pregúntese, ¿este desafío lo puedo tomar como definitivamente no puedo hacer el bien que quiero? ¿O es un desafío que prueba si en realidad yo amo al hermano y quiero hacer el bien? Pero mis amados hermanos, movámonos hacia un cuarto subencabezado. Y es este, vamos a leer de nuevo el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y ese todos es un todos absoluto. Es un todos que no admite excepción. Es un todo en el que usted no puede excluir a las personas que no son creyentes. Somos llamados por un buen Dios a hacer buenas obras, entre tanto podamos, a todas las personas, hermanos. Y no obstante lo anterior, cierta parte de la cristiandad se ha apartado no solamente de las palabras de Pablo, sino de las palabras de Cristo. Pablo está diciendo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En este versículo o en estos versículos el Señor nos está diciendo, hagan bien a todos. Y hermanos, todos incluye en ocasiones los perseguidores, los maledicientes, aquellos que hacen lo que no es correcto para con nosotros. Así que, hermanos, no sería lógico para quienes hemos sido salvos por la gracia de Dios, que queriendo y pudiendo hacer el bien, ahora queramos hacer el mal a otros. No, el creyente no tiene esa naturaleza, hermanos. El creyente no paga a nadie mal por el mal. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, que debemos procurar, vuelve y mira el punto, debemos procurar hacer lo bueno delante de algunos hombres, delante de aquellos a quienes ustedes le cae bien, no delante de los hermanos de la iglesia nomás, no el llamado del Señor para con
cada uno de sus hijos es que ellos deben procurar hacer el bien delante de todos los hombres. Así que eso quede claro, hermanos. Y más adelante dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien que haces el mal que otros hacen. Pero no solo el Señor Jesucristo nos ordena a hacer el bien a todos, y Pablo en varias ocasiones, sino que el apóstol Pedro también repite el punto. Por inspiración del Espíritu Santo, él dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. ¿A quiénes? A todos, hermanos queridos. Ya nosotros, este versículo comienza a despejarse, además que es muy sencillo, no requiere mayor explicación, pero hay grandes enseñanzas allí. Así que según tengamos la oportunidad, ya hablamos de eso, hagamos el bien, hemos definido qué es hacer el bien. Ahora nos dice, ahora el apóstol se encamina hacia el objeto de nuestras buenas obras, el objeto de eso bueno a lo que somos llamados. Pero luego nos dice a todos, y a continuación particulariza. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos está diciendo que abandonemos nuestras familias en la carne, pero nos está diciendo que si es que a nuestras familias en la carne es natural que nosotros les hagamos el bien, ¿cuánto más en medio de nuestras familias en la fe? O en singular, de nuestra familia de la fe. Y ese es el punto, hermanos. Hay personas que vienen a este texto, pero ¿cómo así? ¿Es que acaso ya no puedo ayudar a mi mamá o a mi papá? Claro, si en el caso de usted, ellos dependen de usted, etcétera, lo bueno es que usted ayude, claro está. Pero noten, hermanos, que esta cláusula es de suma importancia. Porque esta cláusula le da una prioridad a la iglesia, hermanos queridos. Y nosotros debemos tomar la palabra por lo que es. Le da una prioridad a la iglesia. Y lo que entonces el Señor nos termina diciendo es, procuren siempre hacer el bien, pero procúrenlo aún más en medio de su congregación, en medio de su iglesia. Y esa es una buena pregunta que nos debemos hacer, hermanos. ¿Estamos procurando ardientemente glorificar al Señor por medio de la hechura del bien a los hermanos? Bueno, eso lo debemos tener quizás más presente. Así que en términos prácticos, Pablo termina este capítulo con un encargo especial para todos los hermanos que hacían en aquel entonces parte de las iglesias locales de la provincia de Galacia. El encargo es claro e inequívoco, por lo que ningún verdadero creyente, ni en aquellos tiempos ni en los nuestros, debe tener objeción en cumplirlo. Hermanos, usted es llamado hoy, o recordado hoy más bien, de que es llamado a hacer lo que es justo, lo que es correcto, bajo los estándares de Dios, a todos, pero particularmente en el contexto de la iglesia local en la que Dios lo ha bendecido. Hermanos, ahora vamos a ser más específicos. Hemos definido todos estos asuntos. Ahora hemos concluido, digámoslo así, esta parte diciendo que somos llamados a hacer el bien particular, especial, o para que usted lo vea de esta manera, con los hermanos de la iglesia local en mente. Ahora preguntémonos esto, hermanos. Bueno, ya lo sé, lo tengo claro, pero sea más práctico. Sea más relevante en este sermón. Ayúdeme. Hermanos, el contexto de los 9 versículos previos a este versículo número 10 nos da la respuesta. Y quizás pudiendo hablar mucho más al respecto, vamos a ver 5 cosas buenas que podemos hacer en el contexto de la iglesia, entre los hermanos de la iglesia. Y piensen ustedes, hermanos, si lo están haciendo y si quizás alguno no lo está haciendo. Buena oportunidad nos da el Señor hoy de que comencemos a meditar más en este asunto y procuremos hacerlo conforme el llamado del Señor en su palabra. Pastor, la primera cosa buena, ¿cuál es?
Vamos, hermanos, por favor, al versículo número 1. Allí vamos a encontrar aquella primera cosa buena a la que somos llamados. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, si alguno de vosotros fuere sorprendido en una falta, siendo sinceros, y le pido que lo sea, no crea que lo sea, pero siendo sinceros, el asunto no es de si usted va a cometer alguna falta, el asunto es de cuándo la va a cometer. Y luego, cuando usted y yo tenemos en claro que ese es el asunto pendiente, entonces vamos a querer que otros nos llamen a juicio, al orden de una manera apropiada, ¿no es así? Bueno, es correcto. Por lo tanto, nosotros no solamente debemos ser mansos cuando escuchamos a un hermano traernos una corrección, sino que también debemos ser mansos al acercarnos a un hermano a traer corrección. Eso es bueno en el contexto de la iglesia, mis hermanos. De nuevo, es deber nuestro aceptar con mansedumbre las correcciones que nuestros hermanos hacen para bien de nuestras almas, pero también es deber nuestro aprender a corregir a los hermanos. Y no solo eso, sino debemos aprender a hacerlo bien, hermanos. Este no es un llamado a que cada uno de nosotros se convierta en policía del templo. Usted sabía que en la antigua Israel habían policías del templo. Habían personas que se la pasaban de arriba para abajo por todo el templo, mirando que todo se llevase a cabo como no tanto como la palabra demandaba, sino con las nuevas interpretaciones que los fariseos y todas estas personas se habían inventado. No me quiero desviar del punto, hermano. Entonces habían personas, policías del templo, yendo de aquí para allá mirando a ver quién se equivocaba para justificar su labor. Hermanos, si usted comienza a mirar a su hermano con un telescopio, le va a encontrar la falta. Pero Dios a nosotros no nos llama a eso, hermanos. Si encontramos, hermanos, hay faltas menores que debemos dejar pasar. Hay faltas menores que nuestro amor las deben cubrir. Hay otras que se deben tratar, que se deben corregir, claro está. Pero hermanos queridos, no comencemos a buscar allí con telescopio a ver qué le puedo encontrar a la hermana. Y cuando la hermana tenga algo para que amerite que un hermano se le acerque, que el hermano se le acerque con mansedumbre. Esa es la orden del apóstol Pablo. El día que alguno de ustedes sea sorprendido en alguna falta, dice la Escritura, vosotros que sois espirituales. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Vosotros que estáis llenos del Espíritu, vosotros que tenéis el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Mansedumbre. Vosotros que tenéis el fruto, vosotros que sois mansos, corregid al hermano con mansedumbre, hermanos. Enséñenle al hermano a hacer lo que es justo, lo que es correcto, pero acérquense con mansedumbre, no con debilidad, no con miedo, con determinación, pero con mansedumbre. ¿Cuál es la regla? Considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. El médico debe esforzarse por reparar el hueso fracturado con cuidado para que éste vuelva a servir el propósito por el que fue creado por el Señor. Así nosotros, cuando un hermano se vea afectado por el pecado o afecte a otros por el pecado, debemos restaurarlo. La idea que proyecta en el original griego es la de restablecer, y en algunos textos antiguos la idea es la de algo fracturado que es vuelto a poner en su debido lugar. Así nosotros, hermanos, con delicadeza, el médico no viene a mover eso así a topatolondra, termina de hacer más daño.
Luego, cuando hay una fractura, digámoslo así, en el corazón de un hermano, vengamos con mansedumbre, mis hermanos. ¿Y cuál es la otra norma? Considerándonos a nosotros mismos, mis hermanos queridos. Considerándonos a nosotros mismos. Así que, hermanos, queriendo ser prácticos, tengamos esto en claro. ¿Cómo debo, si es que eso es lo pertinente, cómo debo llamar a un hermano al orden de la manera correcta? Con mansedumbre, porque ese es uno de los componentes del fruto del Espíritu que ustedes, hermanos queridos, como personas espirituales tienen. Lo segundo, con autoexaminación, considerándonos a nosotros mismos para que no seamos tentados. Hermanos, hagamos lo bueno en la iglesia, mis hermanos. Hagámosle siempre el bien a nuestros hermanos. Demos de comer a quien tiene hambre. Demos de beber a quien tiene sed. Traigamos ánimo a quien se encuentra desanimado y consolemos a quien está desconsolado, pero hagámosle bien al alma del hermano que peca. Restaurémosle con amor, con mansedumbre y con temor en el Señor. Eso es hacer lo bueno en la iglesia, hermanos. Hermanos queridos, pero lo segundo, la segunda cosa que Pablo cataloga como buena y con la que cada creyente debería procurar ayudar a sus hermanos, eso lo encontramos en el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, ahora hablamos de darle de comer al hermano que tiene hambre y de beber a quien tiene sed, y eso está bien. Es cierto que las cargas son aquellas dificultades que nuestros... ¿Usted no ha escuchado quizás a un hermano decir, pastor o hermano, estoy cargado? Aquí debemos aprender a definir, creo yo, qué es una carga. Una carga es una situación que su hermano, que su hermana encuentra difícil de resolver. Puede ser una cosa, puede ser la otra, puede ser algo pequeño, o puede ser algo más sustancial. El Espíritu Santo, hermanos, nos llama a hacerle el bien al hermano, ayudándole a llevar la carga, compartiendo el peso de la carga del hermano. Eso es hacer el bien. En ocasiones, hermanos, ¿quién entre nosotros no tiene dificultades? ¿Quién entre nosotros no tiene problemas? ¿Quién entre nosotros no tiene una situación o en el trabajo, o con la familia, o en el bus, o aquí, o en el supermercado, o etcétera, etcétera? Y no obstante, venimos en el contexto de la iglesia y el Señor no nos dice, no, yo comprendiendo los muchos trabajos que tienes, las muchas dificultades que tienes, pues no, aquí relájate, tranquilo. No, somos llamados a hacer el bien de la iglesia y aun cuando estamos cansados, deberíamos, hermanos, tener en cuenta de que algo bueno que hacemos en la iglesia es ayudándole a otros, quizás a los débiles en la fe, quizás al hermano que está en disciplina, ayudándole a llevar las cargas. Que la carga del hermano no traiga al piso al hermano y nosotros digamos, ay, le pude ayudar. Hermanos, muchas veces cuando el hermano cae bajo el peso de sus cargas, ya no hay nada que hacer. Hagámosle bien a la iglesia, hermanos, y procuremos ayudar a los hermanos. Ahora, otro asunto. Es fácil si un hermano tiene una situación en la que no puede, digámoslo así, proveer para el alimento de sus hijos. Pues hombre, es más fácil uno tomar la billetera en tanto uno pueda y no sé cómo se lleva aquí en la iglesia, meter un papelito diciendo esto es una ofrenda para la hermana Abelarda o lo que sea. Es fácil hacer eso, hermanos, fácil hacerlo. Lo que en ocasiones no es fácil es sacar tiempo para escuchar al hermano. Es sacar tiempo para empatizar con el hermano y consolar al hermano. Es sacar tiempo, una llamadita para llamar al hermano y decirle, hermano, ánimo en el Señor, te vi quizás un poquito decaído. Pero hermanos, no se te olvide que aquí, este hogar, estamos orando por ti. Cobra ánimo, hermanos. Hermanos, aprendamos a hacer el bien y en este contexto, no es que estos 5 puntos
sean el todo de hacer el bien, sino que en este contexto en particular, ese es el bien al que somos llamados. Hermanos, ¿quién sufriendo de debilidad extrema puede ayudarle a un hermano a llevar sus cargas? Eso nos recuerda, hermanos, que para hacer el bien debemos estar fortalecidos nosotros mismos. Debemos tener una limpia conciencia, hermanos, pues hermanos, si estamos luchando, por ejemplo, con nuestro temperamento irascible, ¿cómo podemos ayudar con una limpia conciencia a hermanos que estén en la misma lucha? Hermanos, aquí nos debemos examinar y nosotros debemos sobrellevar las cargas de los demás, ¿cierto? Y nos debemos fortalecer y debemos procurar nosotros ser ejemplo de ánimo, de vida para los hermanos. Siempre debemos procurar sobrellevar la carga del hermano, no para que el hermano nos agradezca y menos para que la iglesia nos elogie. Si hemos de ayudar al hermano con sus cargas, con sus luchas y preocupaciones, háganlo, mis amados, para la gloria de Cristo. Háganlo para la gloria del Señor. Así que animémosle al hermano a ir a Cristo. Animémosle al hermano a que deposite sus cargas delante de Él, pero busquemos la manera de ser partícipes de sus cargas de alguna manera que el Señor nos conceda para que el hermano pueda descansar un poco. Hermanos, pidámosle al Señor, y con esto termino este segundo punto, la bendición de gracia para que podamos ser a nuestros hermanos y podamos demostrarles cuánto también les amamos. Recordemos, hermanos, que una de las maneras en las que somos llamados a amar al hermano no es diciéndole, hermano, te amo. Muchas veces al hermano no se le dice, pero cuando tú te esfuerzas y le ayudas a llevar sus cargas y le das un seguimiento y estás pendiente, estás haciendo lo bueno por el hermano. Eso es demostrarle amor al hermano. Hermano, el tercer asunto, la tercera cosa buena a la que Pablo exhorta a todo creyente la encontramos en el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Hermanos, pudiésemos construir una serie de sermones al respecto de la autoexaminación, pero hoy solo llevémonos esta enseñanza. Sometamos a prueba todo lo que hablamos con los hermanos y todo lo que hacemos con los hermanos en la iglesia, y asegurémonos de que tanto nuestras palabras como nuestros procederes estén siendo de bendición para la iglesia. Es decir, asegurémonos de que cada vez que hablamos con el hermano, nosotros estemos edificando al hermano conforme la palabra de Cristo. Cerciorémonos que cada interacción con el hermano sea de bendición para el hermano. Claro, nos gozamos, nos reímos, pero en realidad procuremos el bien para el alma del hermano. Y de nuevo, hermanos, ¿cómo sabemos si lo que estamos hablando o haciendo es bueno para los hermanos en la iglesia? Cuando lo que estamos hablando o haciendo se conforma a la palabra de Dios. Someta a prueba sus palabras, hermanos. No solamente para beneficio propio, sino que también, hermanos, debemos someter a prueba nuestras palabras para cerciorarnos de que estamos hablando lo bueno con los hermanos, de que estamos exhortando a los hermanos a hacer lo bueno. Hermanos, que sus palabras sean llenas de aliento para con otros, que sean sazonadas con gracia, que sean para edificación del hermano. Hermanos, podríamos hablar mucho más de esto. Someta a prueba sus obras. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué usted está haciendo el bien al hermano? No, es que quiero que me vean y luego quiero que me asignen una responsabilidad mayor. No está haciendo lo bueno. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo inclina a usted a ayudar al hermano? ¿Busca la gloria de Cristo en todo lo que hace? ¿Busca el bienestar de su hermano? Todo eso, hermano, lo debemos pasar por el colador para no caer en el error de creer que estamos haciendo lo bueno cuando a la luz de la palabra quizás no lo estamos haciendo. Hermano, recapitulemos. Usted es un cristiano a quien Dios le ha dado el deseo de hacer lo bueno y que tiene la potestad para hacerlo. Usted es un cristiano que es llamado a hacer el bien. Hemos definido que el bien son las palabras, pensamientos u obras que se adhieren a la palabra del Señor.
hemos dicho que Dios nos llama a hacerle el bien a todos. Y también hemos hablado de que la familia de la fe, de que nuestra iglesia local tiene la prioridad cuando al respecto de hacer el bien se trata. Pero un cuarto asunto bueno al que el Señor nos llama, lo encontramos en el versículo número 6, por favor. Dice la Escritura, versículo número 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, ¿cuándo? Y no lo sé, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con alguno de los pastores en esta congregación y le dijo, pastor, quiero animarlo, siga, pastor, está haciendo una excelente obra, pastor, ánimo, que si las circunstancias de afuera lo desaniman, sepa usted que hay una iglesia que lo ama? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó al pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted le animó? Hermanos queridos, procuremos el bien de aquellos que nos instruyen en la palabra. Y sé que la manera como muchos hermanos pastores interpretan este texto es que debemos hacerles partícipes a ellos, a los que nos enseñan, de cuestiones materiales. Es decir, si Dios nos ha bendecido con algo, vamos a hacerles partícipes de una fracción. Esa es la enseñanza básica. Pero no nos quedemos con eso, hermanos, porque en ocasiones ese hacer partícipes de lo bueno debe ser interpretado en un contexto más extenso. Y el punto es este: Dios ha obrado lo bueno en el corazón de sus hijos, de tal manera que del corazón de sus hijos debe salir lo bueno. Usted debe hacer partícipe a sus pastores de las gracias, de las bondades, de la piedad que Dios ha obrado en su corazón. Hermanos, porque para nosotros, los que los presidimos a ustedes en el Señor, no hay paga más grande, no hay dicha más grande que verlos a ustedes amando al Señor, que verlos a ustedes amándose entre ustedes mismos, que verlos a ustedes obedeciendo la ley del Señor, que verlos a ustedes edificándose mutuamente. Hermanos, ustedes nos hacen partícipes de lo bueno cuando ustedes honran al Señor y se aman entre ustedes, se sirven entre ustedes, se sobrellevan las cargas entre ustedes. Hermanos, no solamente es el significado inmediato. Claro, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado. Voy a apartar una parte. Voy a ser partícipe a mi pastor de esta bendición que Dios me ha dado. Sí, esa es la aplicación primaria. Pero la aplicación secundaria es eso, hermanos. La expresión toda cosa buena es toda obra buena que el Señor haya hecho en usted por medio de los esfuerzos de sus pastores a través del ministerio de la palabra. Hermano, ¿ha aprendido usted en la palabra predicada en este púlpito a amar? Haga partícipes a sus pastores del amor que usted ha aprendido, hermanos. ¿Ha aprendido desde este púlpito a orar? Ore por sus pastores entonces. ¿Qué ha aprendido usted en la palabra? Hermanos, una cosa sé, que nada de lo que se ha proclamado o enseñado desde este púlpito ha sido malo. De eso sí estoy seguro. Listo. Entonces, si todo lo que ustedes han escuchado de sus pastores ha sido bueno, entonces hagan el bien para con aquellos que por medio de sus sermones se los han enseñado. ¿Sí me comprendieron, hermanos? Una quinta cosa muy buena, que a la postre redundará en cosecha para la iglesia, sucede cuando, versículo 9, cuando el pueblo del Señor no se cansa de hacer el bien. Hermanos, esa es la quinta cosa buena que usted puede hacer. No se canse de hacer el bien a sus hermanos. No se canse de amar a su hermano. No se canse
de exhortar mansamente a su hermano, no se canse de procurar el bien de su hermano, no se canse de tratar o de edificar a su hermano. ¿Por qué no me debo cansar? Hermanos, porque Dios nos concede fuerzas y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Hermanos, hacemos filas por cualquier cosa que podamos obtener. Hermanos, cuánto más por la promesa que hay en este versículo. En este versículo el Señor les está diciendo a ustedes, les está recordando a ustedes que hay gran galardón para aquellos que no se cansan de hacer el bien. Los que toman el galardón, los que arrancan, abrazan la promesa, los que se apropian de ella, son incluso aquellos que estando cansados se han esforzado un poco más por hacer el bien. Hermanos, aquí hay una promesa. No se cansen de continuar proclamando el evangelio. No se cansen de amarse los unos a los otros. No se cansen de defender la iglesia. No se cansen de levantar cerco alrededor de sus pastores. No se cansen de buscar el beneficio de sus hermanos. ¿Por qué? Si ustedes no se cansan, Dios va a bendecir esta congregación. Hermanos, no me den las gracias. Denle las gracias a Dios que se los promete y se los recuerda hoy. No se cansen de hacer el bien. Pastor, la oposición, pastor, es que estamos agotados, hemos sufrido. Hermanos, ahí es cuando más debemos tener la promesa y debemos mirarla con los ojos de la fe, sabiendo que a su debido tiempo, si no desmayamos, recogeremos los frutos de las bendiciones de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Hermanos, no nos podemos cansar de hacer el bien porque es lo que es justo delante de Dios. No nos podemos cansar de hacer el bien porque para eso usted ha sido creado. Usted no ha sido creado para que lleve la vida placentera. Usted ha sido creado, hermano. Usted ha sido hechura del Señor en Cristo, dice, para buenas obras, para hacer lo bueno a todos, particularmente a sus hermanos en Cristo, al que está sentado delante y detrás de usted. Para eso usted ha sido salvo. Hoy, yo se lo recuerdo en el nombre del Señor, con sumo respeto y con gran temor. Usted debe pensar más que usted fue salvo para que usted hiciera lo bueno, principal y mayoritariamente a los hermanos en la iglesia. Procure, pídele al Señor que le conceda oportunidades para hacer el bien a sus hermanos. ¿Por qué debemos hacer el bien siempre? Porque hay bendición, hermanos. No hacemos el bien para obtener la recompensa, pero tampoco nos rehusamos a recibirla si Dios nos la promete, hermanos. Hermanos, termino ya. Bendito sea el nombre de nuestro Rey y alabado sea nuestro Dios por haber hecho bien a nuestras almas, pues ese bien que nos hizo es ahora la causa de que nosotros querramos hacer el bien a todos, pero principalmente a nuestros hermanos de la iglesia. Usted, hermano, querida hermana, usted que ha sido justificada, busque siempre hacer lo bueno, porque está escrito, el deseo de los justos es solamente hacer el bien. ¿Ha sido justificado? Entonces, el deseo que debe hervir en su corazón es hacerle el bien a todos, mayoritaria y principalmente a sus hermanos. Quiera el Señor, hermanos, continuar bendiciendo esta congregación y que prontamente ustedes recojan los frutos de todo el sufrimiento, de todas las lágrimas, pero sobre todo el fruto de haber hecho lo que es justo y agradable delante de Dios entre ustedes.